Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a este comienzo de semana.
Estamos listos para iniciar, así que espero tengan a mano sus útiles o herramientas y se sientan muy motivados a aprender en todo lo que tenemos para ustedes. Hoy tendremos nuestras habituales clases de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderás en matemáticas acerca de los postulados sobre ángulos que te ayudarán a resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. En ciencias sociales analizaremos la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana y lo que se establece dentro de ella. Y en inglés seguimos aprendiendo sobre el presente progresivo para hablar de una tercera persona hasta en plural. Soy su maestra Scarlett, quien les estará guiando en todo este recorrido por tu educación a distancia. Es hora de aprender. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabes quién fue el matemático más famoso de la historia? Pues fue Euclides. Al ser un personaje tan antiguo, no se conoce demasiado de su vida, pero sí que conocemos sobradamente su obra. Este gran conocimiento se debe a los comentarios del famoso historiador griego llamado Proclo. Se sabe que vivió en Alejandría, en Egipto, sobre el año 300 a.C. Justamente aquí fue fundada una escuela de estudios de matemáticas a la que éste perteneció. Quisiera saber más sobre cuál es la importancia de Euclides en la matemática. Quédate ahí, porque hoy sabrás eso y mucho más con tu profe Luz y su clase de matemáticas para la vida. En este día que inicia la semana, estoy muy feliz de compartir un encuentro más con ustedes. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Si aprendes a trabajar con los postulados que establecen la relación de los ángulos, podrás resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. Antes, revisemos someramente lo que vimos en la clase anterior. En esta, estuvimos hablando de cómo graficar ángulos suplementarios. ¿Recuerdas cuántos pasos desarrollamos para graficar ángulos suplementarios? 6 pasos, muy bien. ¿Cuáles de ellos recuerdas? Te refresco la memoria. Trazar una línea recta, colocar el transportador sobre dicha línea recta, marcar la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Con la regla, trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos marcado. Medimos los ángulos que resulten en cada abertura hasta llegar a 180 grados. Y por último,
ponemos nombre a los ángulos, ya sea ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, así sucesivamente. Así, la representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta, en la cual, con la suma de ellos, se representará como un ángulo total de 180 grados. ¿Listo? Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a conocer algunos postulados sobre los ángulos. Pero, ¿sabes qué es un postulado? Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Por ejemplo, postulado. En geometría, se define como aquella expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Por su lado, la investigación asume este concepto como una proposición que no es evidente por sí misma ni está demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio que pueda demostrar lo contrario a lo que dice dicho postulado. El mismo Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, define los postulados como las proposiciones no demostrables desde la razón teórica, pero que si se quiere entender la facultad moral que tiene dicho término, se les ha de admitir. Este gran filósofo griego es autor de los postulados que se refieren a la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tanto la física como la biología toman este concepto, lo definen y lo aplican en sus teorías. Por ejemplo, postulado. En física, es una hipótesis que conduce a resultados compatibles con las observaciones experimentales, aceptada provisionalmente como hipótesis de trabajo o convivencia formal para obtener otros resultados. En física podemos encontrar postulados como los de Agustín Louis Cauchy. Para la mecánica de sólidos deformables, los dos postulados de la relatividad especial, referentes a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y los postulados de la mecánica cuántica de von Neumann. Ahora vemos qué nos dicen los postulados acerca de lo que son las matemáticas. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, razonando acerca de dos organizaciones diferentes. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los Elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste,
¿Cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que dos ángulos rectos. Las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Pero para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos, si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, dos ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que
Dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Y te doy un ejemplo numérico. Si la suma de las medidas de los ángulos A y B es igual a 180 grados, donde la medida de los ángulos A y B forman un par lineal porque, si te fijas, sus lados no comunes son rayos opuestos y forman una línea recta. ¿Pudiste comprender los diferentes postulados que trabajamos en el día de hoy? Espero que sí. Es cierto que muchas cosas de Euclides se han modificado, como por ejemplo este último postulado sobre las paralelas, del cual otros matemáticos han aportado muchas otras cosas. No obstante, no podemos desconocer que los inicios de dichas modificaciones no hubiesen sido posibles sin Euclides. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro o maestra guía. Comprobemos lo aprendido hoy. De las afirmaciones que te diga, dirás sí, siempre que sea verdad lo que he dicho, y no siempre que no sea verdad lo que te haya dicho. Empecemos. Primera afirmación. Un postulado es una expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Te voy a repetir. Un postulado es una expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Sí, muy bien. Una segunda afirmación. El postulado número 3 establece que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que las dos rectas. Te voy a repetir. El postulado número 3 establece que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Esto lo establece el postulado número 5, no el postulado número 3. Estoy segura que respondiste acertadamente cada afirmación. Creo que está de más responder a la pregunta que hicimos al principio sobre la importancia de Euclides en la historia de las matemáticas y del pensamiento en sentido general, puesto que ya con lo que viste hoy sabes cuán importantes son los aportes que nos ha hecho este gran filósofo y matemático. Sin embargo, te digo que leas sobre los libros de Euclides y te darás cuenta que ellos se utilizaron como textos de estudio para entender los axiomas que tienen las figuras geométricas.
Aún en nuestro siglo, los axiomas de Euclides siguen teniendo vigencia en el sistema escolar, así como también en los más complejos estudios de las matemáticas. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo. Significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. El 24 de abril del año 1965 se originó uno de los procesos más significativos de nuestra historia, un conflicto armado que buscaba la vuelta a la Constitución proclamada en el año 1962 y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre del año 1963 por los remanentes militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque en principio fue una guerra civil entre el pueblo, que pedía el retorno a la democracia, y un grupo de militares aferrados al poder que desconocían el mandato del profesor Bosch, obtenido a través de elecciones limpias y con amplio respaldo popular. Sin embargo, todo cambió cuando el ejército de Estados Unidos invadió el país, temerosos ante el avance de las fuerzas constitucionalistas comandadas por los coroneles Tomás Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó. Hola amiguitos y amiguitas, estoy muy emocionada porque estoy con doña Teresa Espaillat, que nos va a dar su testimonio sobre la guerra del 65. Mi primera pregunta es, ¿cómo ve la participación de la mujer en la guerra del 65? ¿Qué hicimos las mujeres? Estar ahí desde el primer día, participar en los comandos, hacer fila para buscar comida, crear redes de abastecimiento. ¿Qué eran las redes? No las redes sociales que ustedes usan ahora, sino redes para comida, redes para llevar alimentos, redes para buscar ropa adecuada a la situación. Por tanto, las mujeres participaron activamente en todo el proceso de la resistencia contra la invasión de los Estados Unidos. ¿Y había diferencia entre las mujeres de distintos sectores sociales? Sí, había, diferencia. Todos estábamos luchando por lo mismo, que era la Constitución del 63 inicialmente y luego contra la intervención. ¿Qué diferencia podía haber? A lo mejor que muchas salimos en la foto y nos reconocen y tenemos nombres porque
estábamos participando más que por las diferencias sociales, por la militancia. La diferencia principal era porque había personas que ya eran militantes, que estaban participando. De hecho, tú me preguntas de mujeres y la primera víctima fue Yolanda Guzmán, que hay una calle en la capital, que fue fusilada por el CEFA. Una mujer, entonces, Yolanda era una mujer del pueblo, pero era una dirigente media del PRD, que era un partido que participaba en ese momento en la lucha. Luego, podía haber diferencia en el sentido de tarea, porque habían abogados, habían locutoras, habían periodistas que estaban entonces trabajando en su área, y en los sectores populares, que son los protagonistas de este proceso, ahí estaban las mujeres participando en tareas tradicionales, pero yo quiero que ustedes aprendan que esas tareas de cocinar, de lavar, de fregar, en una situación de guerra fueron tareas también que apoyaban a la guerra. Por eso no podemos hacer esa separación. Fuimos igualmente combatientes, las que tomaron el fusil, las que hicieron guardia, las que fueron a los comandos, las que entrenábamos en la Academia 24 de Abril. Es igual, fueron tareas tan importantes como las que cocinaban y fregaban y que se quedaron en su casa de Ciudad Nueva apoyando la revolución. ¿Y qué tarea usted hacía? Hoy son múltiples, fueron muchas, porque fueron 4 meses ya, fueron 4 meses. Pero hice viaje al interior trasladando armas, acompañando a compañeros, hice tarea de intentar que inicialmente que soltaran a una gente que estaban presa y fundamentalmente te puede interesar que te cuente que fui instructora de armas y desarme en la Academia Militar 24 de Abril, como de profesora, para enseñar a desarmar las armas, a limpiarlas. Entonces en la academia hubo también otras mujeres que fueron entrenadoras igual que yo, 4 dentro de todos los hombres. Y bien, entonces algunos hombres no querían obedecer, pero al final tenían que seguir las instrucciones porque se supone que había una disciplina militar hasta cierto sentido. Ahí se hacían ejercicios militares, las mujeres hacíamos unos ejercicios algunas veces mejor que los hombres, las que éramos altas se nos facilitaba saltar la trinchera y a los hombres bajitos se caían. Sí, entonces hubo una cierta igualdad ahí en las tareas que hicieron los hombres y las mujeres, pero siempre en minoría, pero estábamos ahí como entrenadores. Las mujeres tuvieron una destacada participación durante los combates que se sucedieron, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. En ese sentido, no había distinción entre su procedencia o las posiciones que algunas de ellas ocupaban en agrupaciones político-sociales. ¿Y qué edad tenía usted cuando entró a la guerra y qué la motivó a participar? Mira, yo tenía 21 años cumplidos, pero muchas de mis compañeras y varones también tenían 17 años, hasta de 16 años lo sabía. Me motivó, yo era una militante de izquierda desde jovencita, y desde jovencita había estado en la lucha antitrujillista. Quiere decir que ya yo tenía compromiso y tenía que estar ahí por obligación, por deber, por compromiso y porque yo quería estar ahí. A esta lucha se sumaron mujeres de todas las edades. Muchas mujeres se destacaron por sus méritos y acciones durante los enfrentamientos contra los militares golpistas y las fuerzas extranjeras lideradas por los Estados Unidos. Doña Teresa, yo he de hablar sobre la valentía de las mujeres del pueblo como Tina Bazuca, la China, la Rubia. ¿Qué tanto es mito y verdad? Todo es verdad. Todo es verdad. Tina, la Rubia y la Coronela, le decían a uno, eran seres, mujeres de carne y hueso que estaban participando activamente en la revolución y en la lucha. Y la verdad que Tina fue una combatiente, le decíamos Tina la de Poasi, porque ella era del sindicato de Poasi, andaba metida en un jeep
con ametralladora. Tina fue una combatiente, una mujer del pueblo, morena, valiente, que estuvo con nosotros en la academia, que estuvo desde el primer momento en las movilizaciones, igual que la Rubia, igual que la China. Fueron mujeres que hicieron guardias en los comandos, que utilizaron fusil en la guerra, que no fue el caso de todas nosotros, pero ellas sí tuvieron. Son realidad, no son mitos. Doña Teresa, ¿cuál fue el día o el momento más difícil en esos 4 meses? Ay, hubo muchos momentos difíciles. Te voy a contar uno que fue difícil porque estuvimos en riesgo. Estábamos en una reunión en lo que es el Parque Eugenio María de Hostos, una reunión de hombres y mujeres en que habíamos 3 mujeres, Sagrada Bujosa, Cristinita Díaz y yo. Y de buenas a primeras comenzaron a entrar balas trazadoras con luces, y nos atacaron. Fue un ataque violento y fue específicamente a esa reunión que estaba ahí. Fue un momento de mucha confusión, pero ahí había gente muy valiente, muy sagaz y que reaccionaba rápido y nos evacuamos rápidamente de ahí. Fue difícil ese momento porque sentimos la muerte cerca, como que esas balas no iban a llegar a nosotras. Muy difícil fue ese momento. Muchísimas gracias, doña Teresa. Para mí como estudiante fue un honor escuchar su testimonio. Gracias a ustedes. El rol de las mujeres en las fuerzas democráticas que buscaban el retorno a la Constitución del año 1962 fue significativo y valioso. Por eso, hoy en día se recuerdan las actuaciones de muchas de ellas, que con valentía y entusiasmo defendieron la soberanía. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Sabías que la República Dominicana es el país de América Latina que más reformas constitucionales tiene? La República Dominicana ocupa el primer lugar como el país de América Latina que ha realizado la mayor cantidad de reformas constitucionales, a partir de su independencia en 1844, cuando fue aprobada la primera Carta Magna. Un estudio comparativo muestra que la República Dominicana ha aprobado 39 cartas magnas. La reforma constitucional más reciente ocurrió el 12 de junio del 2015. El análisis indica que en el país se ha modificado la Constitución con un promedio de cada 4.1 años. Si te interesa conocer más acerca de la Constitución de la República Dominicana, quédate ahí, muy pendiente a la clase de hoy. Saludos estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales. Para que continuemos aprendiendo desde casa, con ustedes su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. En la clase anterior aprendimos acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde comprendimos que un deber
es la obligación o compromiso, responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre. Comprendimos además que el deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo, esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. En la clase anterior conocimos también algunos tipos de deberes, entre los cuales destacan deber moral, el cual está estrechamente ligado a la ética y tiene que ver con el respeto de una persona hacia sus propias creencias. Deber social. Dijimos que este establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Conocimos además lo que es el deber jurídico, deber constitucional, deber tributario, deber escolar, entre otros más. En la clase anterior aprendimos también los deberes que establece nuestra Constitución, de los cuales podemos mencionar acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación, para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria, entre otros deberes. Para continuar con el tema de la Constitución, en la clase del día de hoy aprenderemos acerca de la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿para qué sirve una Constitución? ¿Cuáles son los objetivos que persigue una Constitución? ¿Cuál es la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana? ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado que rigen nuestro país? Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. Antes de conocer la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana, conozcamos de forma general para qué sirve una Constitución. Como su nombre lo sugiere, una Constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Es que una Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Las constituciones son documentos fundantes de un Estado que promueven la organización de una comunidad humana de manera que sus miembros puedan vivir bajo la tranquilidad que ofrece la existencia de un marco jurídico estable que, por un lado, proclame y garantice el derecho pleno de los derechos sustanciales de los individuos que integran dicha comunidad y que, por el otro lado, organice los poderes y órdenes del gobierno bajo los principios de autonomía, división y control recíproco. Una constitución es un acuerdo político que se transforma en derecho para normar la vida de quienes habitan y transitan un territorio en particular y del que se desprenden un conjunto de leyes y reglamentos que deben ser coherentes con lo que en este documento fundante quedó constituido. Además, una Constitución persigue varios objetivos que podemos agrupar de la siguiente manera. Número 1. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país.
Número 2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para a. Crear leyes, que es una atribución del Poder Legislativo. B. Aplicar esas leyes, que es función del Poder Ejecutivo. C. Resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes, de lo cual se encarga el Poder Judicial. 6. Conjunta y ordena la interacción de los órdenes de gobierno, como son el federal, el estatal, el municipal, provincial, entre otros. 7. Finalmente, busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana? El Estado dominicano funciona con institucionalidad gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de nuestro Estado. Además, señala los derechos y garantías que consideran esenciales para garantizar todas las personas. Incluso, el artículo número 5 de nuestra Constitución establece los fundamentos de esta y cita: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. La Constitución dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. La Constitución establece que la República Dominicana es un Estado presidencialista, cuyo gobierno es esencialmente civil, unitario, democrático y representativo. El gobierno del país funciona en un marco de una democracia representativa, mediante la cual el presidente de la República Dominicana es jefe de Estado, jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. La función esencial del Estado dominicano es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan vivir de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Veamos la función de cada uno de estos. Poder Legislativo. Dentro de la jerarquía constitucional, el Poder Legislativo constituye el primer poder del Estado. Está representado por el Senado de la República, o Cámara Alta, y por la Cámara de Diputados, o Cámara Baja. El Poder Legislativo tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes, que luego de ser aprobadas, las envía al Poder Ejecutivo, a fines de ser promulgadas. En este poder del Estado se encuentran representados los principales partidos políticos de la nación. Poder Ejecutivo. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, el cual es el jefe de la Administración Pública y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El artículo 55 de la Constitución establece los deberes del presidente, entre los que figuran la designación de funcionarios de Estado, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas. Además, debe velar por la buena recaudación y administración de los fondos públicos. Poder Judicial. Este es el tercer poder del Estado y, de acuerdo con la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos especiales y jerárquicos, llamados tribunales.
Su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hayan establecidos en las normas o leyes. O sea, el conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial. Algo a destacar es que este poder del Estado goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se denomina al tercer poder del Estado? Te repito, ¿cómo se denomina al tercer poder del Estado? Analiza y piensa. Poder Judicial. Excelente. Número 2. ¿Qué artículo de la Constitución Dominicana menciona los fundamentos de esta? Te repito, ¿qué artículo de la Constitución Dominicana menciona los fundamentos de esta? Analiza. Muy bien, el artículo número 5. Número 3. ¿Cómo se llama el poder del Estado que tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes? Te repito, ¿cómo se llama el poder del Estado que tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes? Analiza y piensa. El Poder Legislativo. Eso es correcto. Ahora, selecciona la respuesta correcta. Número 1. Es el primer poder del Estado y está representado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Te repito, es el primer poder del Estado y está representado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. A. Poder Legislativo. B. Poder Ejecutivo. C. Poder Judicial. ¿Seguro que es la A? Muy bien, esa es Poder Legislativo. Número 2. Los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son, te repito, los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son A. Derechos, deberes y obligaciones. B. Paralelos, meridianos y escalas. C. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿La C? ¿Están seguros? Sí, esa es Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Número 3. Es el poder que ejerce el Presidente de la República. Te repito, es el poder que ejerce el Presidente de la República. A. Poder Legislativo. B. Poder Ejecutivo. C. Poder Judicial. Sí, la B, exactamente, Poder Ejecutivo. Ahora repasemos lo aprendido. En el día de hoy aprendimos acerca de la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana, donde comprendimos que una Constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Vimos que una Constitución persigue varios objetivos, como son: convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado, entre otros. En la clase del día de hoy conocimos también que el Estado Dominicano funciona gracias a la Constitución,
la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de nuestro Estado. Además, señala los derechos y garantías que consideran esenciales para todas las personas. Vimos además que la Constitución Dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. En el contenido del día de hoy, entendimos además los 3 poderes del Estado que rigen nuestro país, que son Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir indagando más acerca de la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Hemos creado la Cátedra Ciudadana Escritoras y Escritores Dominicanos para reconocer, exaltar y difundir sus obras. Los pueblos se forman por su historia y por sus leyendas, y los escritores son los protagonistas tanto de la historia como de las leyendas que conforman al ciudadano del mundo. Don Marcio ha sido un gran ejemplo para nuestras generaciones de escritores posteriores, porque fue un hombre que trabajó profundamente con los temas de identidad nacional, con la memoria histórica dominicana, con su propia memoria y con la memoria emocional suya y del pueblo dominicano. Somos un país único y lo mejor que podemos hacer entre todos es aunar mancomunadamente nuestros esfuerzos para ser, en un país pequeño territorialmente, una nación inmensa culturalmente.
Yes, I'm here at the park. Okay. There are many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are 2 boys, and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. Hello, student. What is the man doing? ¿Qué está haciendo el hombre? He is running. Él está corriendo. ¿Y los demás? The others? ¿Sabes cómo responder en presente progresivo sobre lo que están haciendo otras personas? Si no sabes, no te preocupes, porque en la clase de inglés del día de hoy aprenderás eso y mucho más. ¡Let's begin! Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior, en la cual estudiamos algunos verbos como fueron drink, beber, eat, comer, read, leer, run, correr, swim, nadar. También aprendimos sobre el presente progresivo. Este se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo principal, el cual se forma agregando las letras ing al final del verbo. Por ejemplo, I am talking. You are listening. También aprendimos la pregunta, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Y por último, aprendimos una excepción a la regla de formar el gerundio. Esta excepción dice así: si un verbo tiene una sola sílaba y termina en vocal más consonante, se duplica la última consonante antes de agregarle las letras ing. Por ejemplo, el verbo run es de una sola sílaba y termina en vocal más consonante, un, run. Por lo tanto, su gerundio sería así: running, r, u, n, n, i, n, g. Hoy continuaremos aprendiendo sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase de hoy, tendrás la capacidad de preguntar y responder lo que está haciendo una tercera persona. Are you ready? Es muy fácil utilizar el presente progresivo para hablar de alguien más, incluso hasta en plural. Solamente tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para decir él está hablando sería he is talking. Él está hablando. He is talking. He is, que es el verbo to be en presente simple, he is, más talking, que es el gerundio del verbo talk. Talking, añadiendo las letras ing. Para ella, el ejemplo sería she is talking. She is talking. She is, el verbo to be, conjugado en tercera persona, presente simple, más el verbo talk,
con ing. Talking. She is talking. ¿Qué te parece si para practicar escuchamos un nuevo vocabulario y así puedas decir oraciones en presente progresivo de una tercera persona? Pay attention. Escucha los siguientes sustantivos. Boy, niño. Girl, niña. Man, hombre. Woman, mujer. Repite. Boy, girl, man, woman. Ahora escribe. Boy. B-O-Y. Boy. Girl. G-I-R-L. Girl. Man. M-A-N. Man. Woman. W-O-M-A-N. Woman. Repite. Boy. Girl. Man. Woman. Estos son algunos sustantivos. Ahora practiquemos diciendo oraciones en presente progresivo con los sustantivos que acabas de escuchar. Te diré un sustantivo y la acción para que digas la oración en inglés. Por ejemplo, niño comiendo. La oración en inglés sería The boy is eating. El niño está comiendo. Te repito, te diré el sustantivo y la acción para que digas la oración en inglés. Por ejemplo, si te digo niño comiendo, la oración en inglés sería The boy is eating. El niño está comiendo. Empecemos. Niña leyendo. ¿Cómo sería la oración? The girl is reading. La siguiente. Hombre corriendo. ¿Cómo sería la oración en inglés? The man is running. Una última. Mujer nadando. ¿Cómo sería la oración en inglés? The woman is swimming. Excelente. Ahora repite las oraciones después de mí. The boy is eating. The girl is reading. The man is running. The woman is swimming. Así de fácil es expresar lo que está haciendo una tercera persona utilizando el presente progresivo. Pero, ¿sabes cómo preguntar qué está él o ella haciendo? Sencillo, utilizando también la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para él la pregunta sería, What is he doing? ¿Qué está él haciendo? What is he doing? What is he doing? Escribe what, W-H-A-T, is, I-S, he, H-E, doing, D-O-I-N-G. What is he doing? Y para ella, la pregunta sería, What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? What is she doing? What is she doing? Anótala. What, W-H-A-T, is, I-S, she, S-H-E, doing, D-O-I-N-G. What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? Repite después de mí. What is he doing? What is she doing?
Para que practiques, vamos a responder sobre lo que está haciendo el hombre y la mujer en la conversación que escuchaste al principio. Escúchala nuevamente y responde la pregunta. What is the man doing? What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Y what is the woman doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Escucha y responde. Yes, I'm here at the park. Okay. Are there many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are 2 boys, and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. ¿Escuchaste? ¿Pudiste responder? Vamos a comprobar. What is the man doing? What is he doing? The man is running. He is running. ¿Y sobre ella? What is the woman doing? What is she doing? The woman is reading. She is reading. Espero que lo hayas hecho correctamente. Repite después de mí. The man is running. He is running. The woman is reading. She is reading. Y sobre los niños. ¿Qué están haciendo los niños? What are the boys doing? En este caso, tenemos que utilizar la forma plural del verbo to be. Por lo tanto, la pregunta sería, What are the boys doing? Are es la forma plural del verbo to be. What are the boys doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo ellos? Y para responder sería, The boys are drinking. Los niños están bebiendo. They are drinking. Ellos están bebiendo. Repite después de mí. What are the boys doing? What are they doing? They are drinking. They are drinking. Y de esta manera se puede expresar lo que está haciendo una tercera persona o en plural, hablando en presente progresivo, indicando la acción que se está llevando a cabo al momento de hablar. Pero, ¿cómo se puede utilizar la negación o la forma contraída del presente progresivo? Este será el tema de nuestra próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy estudiamos un vocabulario para decir oraciones en presente progresivo en la tercera persona y en plural. Este vocabulario fue boy, niño, girl, niña, man, hombre, woman, mujer. También aprendimos que para expresar en tercera persona del presente progresivo, solamente tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be en presente simple. Por ejemplo, si quiero decir, él está hablando, sería, he is talking. Él está hablando. He is talking. Él está hablando. He is, presente simple del verbo to be, más talking, el gerundio del verbo to talk.
he is talking. Y para ella, she is talking. Ella está hablando. She is, presente simple del verbo to be, más talking, que es el gerundio, que se forma añadiendo las letras ing. Y de esta manera podemos hablar de una tercera persona o incluso en plural, utilizando la conjugación correspondiente del verbo to be. Es un placer para mí compartir contigo siempre todos los conocimientos de la lengua inglesa. Te animo a que sigas practicando día tras día y que le enseñes a otros todo lo que vas aprendiendo. Es un placer para mí ser tu apoyo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. El 24 de abril del año 1965 se originó uno de los procesos más significativos de nuestra historia, un conflicto armado que buscaba la vuelta a la Constitución proclamada en el año 1962 y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre del año 1963 por los remanentes militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Muchas mujeres se destacaron por sus méritos y acciones durante los enfrentamientos contra los militares golpistas y las fuerzas extranjeras lideradas por los Estados Unidos. Hola amiguitos y amiguitas, en el día de hoy he venido a la casa de una gran obrera, luchadora y combatiente de la Revolución de Abril del 1965, Doña Argentina Santana, o mejor conocida como Doña Tona. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Mire, Doña Tona, para la primera pregunta, queremos saber cómo usted recuerda esa importante participación de las mujeres en la Guerra del 65. Bueno, yo la recuerdo como un compromiso que cada día se fue haciendo mayor. O sea, que nosotros comenzamos y no sabíamos la responsabilidad, lo que valía en esos momentos la participación de nosotros en la revolución. Porque no fue solamente de los obreros, no. Fueron diferentes sectores, profesionales, los médicos, militares, que nos unimos todos como hermanos a luchar porque nuestro país no fuera una colonia.
americano o de otro país. Doña Tona, cuéntenos, ¿cuál era su función principal en la guerra del 65? Bueno, mis funciones principales fueron en la guerra ya del 65, ya fuera del comando de Villas Agrícolas que teníamos en el comando. En Villas Agrícolas nosotros teníamos que cocinarle a los combatientes, si había que lavarle una ropita, si ellos necesitaban una diligencia que no podía hacerla y uno podía resolver el problema, uno se lo resolvía porque era un combatiente, estaba luchando igual que nosotros y necesitaba resolver ese problema en ese momento, pues nosotros lo resolvíamos. Cuando el CEFA avanza, nosotros tenemos que desalojar los comandos e irnos a Ciudad Nueva. Sobre el miedo, sí, el instinto de conservación siempre está presente. Los americanos tenían una cerca, nosotros teníamos que cruzar y ellos registraban, nos hacían un registro cuando uno iba a cruzar por ahí. A las 6 o antes de las 6, me parece que era a las 5 de la tarde, ellos cerraban el cordón. Es decir, que si yo venía a una diligencia y cruzaba ese cordón americano, yo tenía que estar antes que ellos lo cerraran. Yo no podía, ellos me lo decían, de ninguna manera espere allá del otro lado porque tú puedes tener problemas. Entonces yo tenía que tener presente, hacer la diligencia. Yo me quedaba un rato donde una compañera de trabajo, porque en eso ellos no estaban trabajando, yo comía allá, me bañaba allá, pero tenía presente siempre la hora, el tiempo de que debía de cruzar el cordón americano. Las mujeres tuvieron una destacada participación durante los combates que se sucedieron, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. En ese sentido, no había distinción entre su procedencia o las posiciones que algunas de ellas ocupaban en agrupaciones político-sociales. Doña Tona, en ese momento que usted decidió de ir a combatir y apoyar en la Guerra de Abril, ¿qué fue lo que le inspiró para seguir adelante y tener fuerza? El Trujillato duró más de unos 30 años, y fueron unos 30 años de mucho sacrificio, de mucho dolor, donde una juventud tuvo que pagar hasta con su vida. Entonces parte de esos jóvenes, antes de dar el golpe de Estado, de ganar el profesor Juan Bosch, ellos lo soltaron porque ya a Trujillo lo habían ajusticiado y entonces ellos estaban visitando los barrios, incluso Manolo Tavares Justo y ellos iban a mi casa, eran muy amigos de mi mamá y ella lo recibía muy bien. Del pueblo, el 14 de junio, sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. ¡A ellas iremos! Entonces, ellos hablando, nos explicaban la situación de por qué uno debía de organizarse, de por qué debíamos de luchar, de por qué debíamos de querer que nuestro país fuera libre, independiente, para no volver a tener otra dictadura así como la de Trujillo. Doña Tona, entonces, usted en el momento como más difícil que usted recuerda, el momento tal vez un poco más doloroso, que tenía un poco de miedo en la Revolución de Abril, ¿cuál fue? El momento más difícil que yo viví fue en Pontón La Vega, como a las 10 de la noche. Fue una caravana de carros y un allanamiento, ahí nada más estaba yo solamente porque era en un campo, prácticamente en un monte que estábamos. Pero los otros muchachos que estaban como 3 conmigo, unos estaban presos, otros estaban agolpeados de la policía, estaban internados. Y entonces me quedé yo sola. Sacamos las almas, 150 almas que habían ahí, y la íbamos a trasladar. La venían a buscar como a las 2 o las 3 de la mañana. Entonces hubo un chivateo
chivatearon, como es natural, ocurría mucho en esa época. Y nada, vino la policía y yo dije, bueno, aquí es mi final. Me llevaron presa. Yo allá dije que no, que yo me responsabilizaba. Doña Tona, ¿y valió la pena todo ese esfuerzo y trabajo por el país? Bueno, yo cada día, cada noche, pienso que sí, que valió la pena. A pesar de que yo pasé muchos momentos amargos, de dificultad, he tratado de olvidar. Simplemente sí, cuando me recuerdo de mis compañeros que cayeron, pues uno se siente mal en ese momento. Pero yo creo, y me lo llevaré a la tumba, que sí, que valió la pena. Muchas gracias, doña Tona, por contarnos de su experiencia. Créame que muchos estudiantes estamos orgullosos de todo el esfuerzo que usted hizo y lo valoramos. Gracias por todo. Ay, gracias a ustedes, me siento tan bien. Que este momento no se me olvidará jamás. El rol de las mujeres en las fuerzas democráticas que buscaban el retorno a la Constitución del año 1962 fue significativo y valioso. Por eso, hoy en día se recuerdan las actuaciones de muchas de ellas, que con valentía y entusiasmo defendieron la soberanía. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Damos por terminado nuestro compromiso por este día. ¿Cuál fue la clase que más te encantó? A modo de resumen, hoy aprendimos en matemáticas acerca de los postulados sobre ángulos, que te ayudarán a resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. En Ciencias Sociales analizamos la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana. Vimos todo lo que se establece dentro de ella. Y en inglés seguimos aprendiendo sobre el presente progresivo para hablar de una tercera persona hasta en plural.
O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que 2 ángulos rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma. Como su nombre lo sugiere, una constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Es que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana? El Estado dominicano funciona con institucionalidad gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de nuestro Estado. Además, señala los derechos y garantías que consideran esenciales para garantizar todas las personas. Incluso, el artículo número 5 de nuestra Constitución establece los fundamentos de esta. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. La Constitución dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos
que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. La Constitución establece que la República Dominicana es un Estado presidencialista, cuyo gobierno es esencialmente civil, unitario, democrático y representativo. El gobierno del país funciona en un marco de una democracia representativa, mediante la cual el presidente de la República Dominicana es jefe de Estado, jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. Los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Veamos la función de cada uno de estos. Poder legislativo. Dentro de la jerarquía constitucional, el poder legislativo constituye el primer poder del Estado. Está representado por el Senado de la República, o Cámara Alta, y por la Cámara de Diputados, o Cámara Baja. Poder ejecutivo. La Constitución establece que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, el cual es el jefe de la administración pública y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Poder judicial. Este es el tercer poder del Estado y, de acuerdo con la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos especiales y jerárquicos, llamados tribunales. Es muy fácil utilizar el presente progresivo para hablar de alguien más, incluso hasta en plural. Solamente tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para decir él está hablando sería he is talking. Él está hablando. He is talking. He is, que es el verbo to be en presente simple, he is, más talking, que es el gerundio del verbo talk. Talking, añadiendo las letras ing. Para ella, el ejemplo sería, she is talking. She is talking. She is, el verbo to be, conjugado en tercera persona, presente simple, más el verbo talk con ing. Talking. She is talking. ¿Qué te parece si para practicar escuchamos un nuevo vocabulario y así puedas decir oraciones en presente progresivo de una tercera persona? Pay attention. Escucha los siguientes sustantivos. Boy, niño. Girl, niña. Man, hombre. Woman, mujer. Repite. Boy, girl, man, woman. Ahora escribe. Boy. B, O, Y. Boy. Girl. G, I, R, L. Girl. Man. M, A, N. Man. Woman. W, O, M, A, N. Woman. Repite. Boy, girl, man, woman. Estos son algunos sustantivos. Fue sin lugar a dudas una clase muy divertida donde aprendiste nuevas cosas. Mañana tenemos lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Recuerda mantener la higiene para que te protejas y no tengas miedo de aprender. Puedes preguntar lo que no entiendas bien. Siempre estaremos para acompañarte en todo este proceso. Recuerda,
Tu mayor talento es mucho más poderoso que tu mayor miedo. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. Hasta mañana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.